Llevaba 2 años sin dormir bien. No porque tuviera insomnio, sino porque dirigir un proyecto de $18 millones significa que tu teléfono puede sonar a cualquier hora. Significa que hay cientos de personas esperando tus decisiones. Significa que un error puede costarle a tu empresa más dinero del que la mayoría de la gente ganará en toda su vida. Y yo no había cometido ningún error. El proyecto iba al 78%. Habíamos pasado 2 años instalando un sistema tecnológico completo para uno de los clientes más importantes de la compañía. Cuando digo completo, me refiero a reemplazar cada computadora, cada servidor, cada programa que usaban en sus oficinas de 12 países diferentes. Era como hacer un trasplante de corazón mientras el paciente corre un maratón. Y yo era quien mantenía ese corazón latiendo. Pero esa mañana de martes, cuando entré a la oficina del director regional, nada de eso importó. Llevaba mi carpeta con el reporte semanal. Teníamos una reunión programada, como cada martes desde hacía 2 años. Revisábamos avances, resolvíamos problemas, ajustábamos presupuestos. Era rutina. Excepto que esta vez, cuando entré, había alguien más en la sala. Un hombre joven, tal vez de 30 años, con traje nuevo y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Estaba sentado en la silla que normalmente ocupaba yo, al lado del director. Siéntate, por favor, me dijo el director, señalando una silla al otro lado del escritorio. Algo se movió en mi estómago. En 2 años, nunca me había sentado del otro lado del escritorio. Siempre habíamos trabajado lado a lado, revisando documentos juntos, mirando la misma pantalla. Quiero presentarte a Marcos, continuó. Él va a tomar la dirección del proyecto a partir de hoy. Silencio. No el silencio normal de una pausa en la conversación. El silencio que se siente como si el aire se hubiera vuelto sólido. ¿Perdón? Fue lo único que pude decir. Vamos a hacer una reestructuración. Tú vas a pasar a un rol de soporte, reportando a Marcos. Él va a ser el director del proyecto de aquí en adelante. Miré a Marcos. Él seguía con esa sonrisa incómoda, mirando la carpeta que tenía en las manos como si fuera lo más interesante del mundo. Pero el proyecto está al 78%, dije, tratando de mantener la voz firme. Falta menos de medio año para terminarlo. Conozco cada detalle, cada persona involucrada, cada... Lo sé, me interrumpió. Y precisamente por eso necesitamos que apoyes a Marcos en la transición. Tú conoces todo, así que vas a poder ponerlo al día rápidamente. No entiendo. ¿Hice algo mal? ¿Hay algún problema con mi desempeño? El director suspiró. Cruzó las manos sobre el escritorio y me miró con esa expresión que la gente pone cuando cree que está siendo compasiva pero en realidad está siendo condescendiente. Mira, sé que has pasado por una situación personal difícil recientemente. El divorcio, todo eso. Y créeme, lo entiendo. Pero hemos notado cambios. ¿Cambios? En tu estabilidad emocional. En tu capacidad de manejar la presión. Este proyecto es demasiado importante, y con todo lo que estás viviendo personalmente, creemos que no es justo ponerte en esa posición de tanto estrés. Sentí como si me hubieran abofeteado. Mi divorcio había sido hace 4 meses. Había sido difícil, sí, como todos los divorcios. Pero había tomado exactamente 3 días libres, había ido a terapia, había llorado en mi casa, y había vuelto al trabajo haciendo exactamente lo mismo que siempre había hecho. El proyecto no había sufrido ni un solo retraso. Ni uno. Las mujeres que atraviesan divorcios tienden a ser emocionalmente inestables, continuó, como si estuviera explicándome algo obvio. Es normal. Nadie te está culpando. Pero si tenemos que pensar en el cliente, en el proyecto, en el equipo. Marcos seguía sin mirarme. Entonces, dije lentamente, ¿me estás degradando porque me divorcié? No lo veas como una degradación. Es una redistribución de responsabilidades. Vas a seguir siendo parte fundamental del equipo. Reportando a alguien que probablemente no sabe ni la mitad de lo que implica este proyecto. Marcos tiene excelentes credenciales, dijo el director, poniéndose levemente a la defensiva.
Ha trabajado en proyectos importantes. ¿De qué tamaño? Eso no viene al caso. Sí viene al caso. Porque yo he estado dirigiendo este proyecto específico durante 2 años. Conozco al cliente. Ellos confían en mí. Tengo relación directa con su directora de tecnología. Me han pedido específicamente que siga liderando hasta el final. Y podrá seguir participando, solo que en otro rol. Me quedé mirándolo. Buscando algún rastro de duda en su cara, alguna señal de que sabía que lo que estaba haciendo era injusto. No había nada. ¿Esto es negociable? Pregunté. No. Entiendo. Me levanté. Tomé mi carpeta. Miré a Marcos por primera vez directamente. Buena suerte, le dije. Vas a necesitarla. Y salí de esa oficina sabiendo que nada volvería a ser igual. Antes de seguir, déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez te han degradado o pasado por encima en el trabajo por razones que no tenían nada que ver con tu desempeño? Me gustaría leer sus historias. Esa noche no dormí. No por rabia, aunque la tenía. No por tristeza, aunque también estaba ahí. Sino porque mi cabeza no dejaba de pensar en todo lo que ese director no entendía. Cuando la gente escucha directora de proyecto, piensa que es solo coordinar reuniones y hacer reportes. Piensan que es mandar correos y llenar hojas de cálculo. No entienden lo que realmente implica. Déjame explicarte lo que yo había estado haciendo durante 2 años. Primero, estaba el cliente. Una empresa con más de 20.000 empleados en 12 países. Cuando digo que estábamos cambiando su sistema tecnológico completo, no exagero. Cada computadora, cada servidor, cada programa que usaban para trabajar, desde el sistema de nómina hasta las herramientas que usaban los vendedores para registrar pedidos. Imagina que tu casa es tu sistema actual. Y nosotros estábamos construyendo una casa nueva, exactamente del mismo tamaño, al lado de la vieja. Pero no podías simplemente mudarte un fin de semana. Tenías que ir moviendo una habitación a la vez, asegurándote de que siempre tuvieras un lugar donde dormir, donde cocinar, donde vivir. Y tenías que hacerlo mientras miles de personas seguían viviendo en la casa. Eso era lo que habíamos estado haciendo. Yo había pasado el primer año entero solo planeando. Conociendo a cada jefe de departamento del cliente. Entendiendo cómo trabajaban. Qué necesitaban. Que les daba miedo perder en el cambio. Porque esa es la parte que nadie te dice. La tecnología es la parte fácil. Lo difícil es la gente. La directora de tecnología del cliente, Patricia, y yo teníamos una llamada cada lunes a las 8 de la mañana. Llevábamos 2 años haciendo esa llamada. Ella confiaba en mí. Me había dicho, literalmente, que yo era la única razón por la que el proyecto seguía en pie. Porque había habido momentos malos. Como cuando descubrimos, a mitad del primer año, que uno de los programas que estábamos instalando no era compatible con el sistema de contabilidad que usaban en Europa. Si hubiéramos seguido adelante, habríamos dejado a 5.000 empleados sin poder facturar. Yo fui quien lo descubrió. Yo fui quien detuvo la instalación. Yo fui quien pasó 3 semanas negociando con el proveedor del software para que nos dieran una versión modificada que sí funcionara. Eso no sale en los reportes oficiales. En los reportes solo dice, retraso de 3 semanas debido a compatibilidad de software. Nadie ve las 50 llamadas, las 20 reuniones de emergencia, las noches en vela revisando código con los técnicos. O como cuando el equipo de instalación en Brasil estaba a punto de renunciar en bloque porque el coordinador local los trataba mal. Yo tomé un avión, pasé una semana allá, hablé con cada uno de ellos, reemplacé al coordinador, y salvé esa parte del proyecto. En el reporte dice, cambio de personal en Brasil. 3 palabras. Una semana de mi vida. O como cuando Patricia me llamó un domingo a las 11 de la noche porque su director general estaba considerando cancelar todo el proyecto. Demasiado caro, demasiado complicado, demasiado riesgoso. Yo preparé una presentación completa esa misma noche. El lunes a primera hora estaba en su oficina, mostrándole exactamente cuánto dinero perderían si cancelaban ahora versus cuánto ahorrarían cuando el sistema nuevo estuviera funcionando. Salvé el proyecto.
Salvé los 18 millones de dólares. Salvé los empleos de todas las personas de mi equipo. ¿Y sabes qué decía el reporte? Reunión con cliente para reafirmar compromiso. Eso es lo que nadie veía. Los 2 años que pasé construyendo confianza. Las relaciones que había creado con cada persona clave en la empresa del cliente. El conocimiento profundo que tenía de cada fase del proyecto, cada riesgo, cada backup plan. Yo sabía exactamente qué íbamos a hacer en los próximos 5 meses. Sabía que teníamos que migrar primero las oficinas de Asia, porque eran las más pequeñas y podíamos probar ahí sin mucho riesgo. Sabía que después venía Europa, que era complicada por los temas de privacidad de datos. Y sabía que América tenía que ser la última porque era donde estaban las operaciones más críticas. Sabía que teníamos un presupuesto de contingencia escondido que solo Patricia y yo conocíamos, por si algo salía mal en la fase final. Sabía que el director de operaciones del cliente odiaba las reuniones virtuales y que si quería su aprobación en algo, tenías que ir a su oficina en persona con café y pastas. Sabía que la asistente de Patricia se llamaba Carmen, que tenía 2 hijos, y que si necesitabas meter algo urgente en la agenda de Patricia, Carmen era quien realmente tomaba esas decisiones. Sabía 1000 cosas que no estaban en ningún documento. Y ahora, todo ese conocimiento, todas esas relaciones, supuestamente iban a transferirse a Marcos en unas semanas de transición. Era imposible. Pero el director no lo sabía. Porque él nunca había hecho el trabajo real. El viernes de esa misma semana, Patricia me llamó. ¿Qué está pasando? Preguntó sin saludar siquiera. Acabo de recibir un correo de alguien llamado Marcos diciéndome que él es el nuevo director del proyecto. Me quedé callada un momento. Estaba en mi casa, era mediodía, y yo estaba sentada en el piso de mi sala rodeada de cajas. Había empezado a empacar mis cosas de la oficina. Despacio, pero lo estaba haciendo. Es verdad, dije finalmente. Hubo una reestructuración. ¿Una reestructuración? A 5 meses de terminar el proyecto, ¿hacen una reestructuración? Esa fue la decisión de la empresa. ¿Y tú qué opinas? No me pidieron mi opinión. Silencio del otro lado. Dime la verdad, dijo Patricia. ¿Qué pasó realmente? Y ahí estaba el momento. Podía ser profesional, decir que eran decisiones corporativas, mantener la imagen de que todo estaba bajo control. O podía ser honesta. Me degradaron, dije. Mi director decidió que una mujer divorciada no es lo suficientemente estable emocionalmente para manejar un proyecto de esta magnitud. El silencio que siguió fue largo y denso. ¿Me estás diciendo, habló Patricia lentamente, que después de 2 años de trabajo impecable, te sacaron del proyecto porque te divorciaste? Esas fueron sus palabras exactas. Que las mujeres divorciadas tienden a ser emocionalmente inestables. Dios mío. Es lo que hay. No. No es lo que hay. ¿Quién es tu director? Necesito su nombre y su contacto directo. Patricia, no es necesario. Dame su nombre. Se lo di. Esa misma tarde, Patricia tuvo una videollamada con el director. No me invitaron. No sé exactamente qué se dijeron. Pero el lunes por la mañana, el director me llamó a su oficina. Esta vez no había nadie más. Solo él, sentado detrás de su escritorio, con una expresión que intentaba ser seria pero en realidad era nerviosismo puro. Patricia insiste en que tú continúes como directora del proyecto, dijo sin preámbulos. Ya veo. Le expliqué nuestra posición. Le dije que ya habíamos tomado la decisión y que Marcos está preparándose para asumir. ¿Y qué dijo ella? Que si tú no diriges el proyecto hasta el final, ellos van a reconsiderar su participación. Ahí estaba. La palabra que ninguna empresa quiere escuchar de un cliente que está pagando 18 millones de dólares. Reconsiderar. ¿Y tú qué respondiste? Pregunté. ¿Qué voy a pensarlo? ¿Vas a pensarlo? Es una decisión importante. No puedo dejar que un cliente dicte nuestra estructura interna solo porque tiene una preferencia personal. Me quedé mirándolo. Era increíble. Incluso ahora, incluso con el cliente amenazando con irse,
Todavía creía que esto era sobre su orgullo, sobre su autoridad. No se daba cuenta de que el cliente no estaba haciendo un capricho. Estaba protegiendo su inversión. ¿Sabes qué? Dije, y sentí una calma extraña mientras lo decía. No tienes que pensarlo. ¿Perdón? Renuncio. Vi cómo la palabra lo golpeaba. Como sus ojos se abrían un poco más. Como su boca se abría para decir algo pero no salía nada. No puedes renunciar ahora, dijo finalmente. Estamos en medio de un proyecto crítico. Exacto. Y tú decidiste sacarme de ese proyecto crítico porque te pareció que estaba emocionalmente inestable. Así que claramente no soy indispensable. No seas dramática. Si Patricia quiere que continúes, podemos discutir. No hay nada que discutir, lo interrumpí. Me degradaste. Me insultaste. Y ahora que el cliente se queja, ¿quieres que regrese como si nada? No funciona así. Piénsalo bien. Tu carrera. Mi carrera va a estar perfectamente bien. Tienes un contrato. Si renuncias en medio de un proyecto, puedes enfrentar consecuencias legales. Revisa mi contrato, dije, poniéndome de pie. Tengo una cláusula que me permite renunciar con 30 días de aviso. Considera esto mi aviso. Y si quieres demandarme por renunciar después de que me degradaste con comentarios discriminatorios, adelante. Va a ser una demanda muy interesante. Salí de esa oficina por segunda vez. Pero esta vez, no tenía dudas. Había cruzado un punto sin retorno. Y él también. Me gustaría saber, ¿ustedes habrían renunciado en esa situación o habrían intentado negociar para volver al puesto? Dejen su opinión abajo. Los siguientes 30 días fueron extraños. Seguí yendo a la oficina, porque legalmente tenía que cumplir mi periodo de aviso. Pero ya no era la directora del proyecto. Oficialmente estaba en transición, lo que significaba que se suponía que debía entrenar a Marcos. Excepto que Marcos y yo apenas hablábamos. No porque yo no quisiera. Yo estaba dispuesta a hacer una transición profesional, a entregar todo de manera ordenada. Pero Marcos tenía esa actitud de hombre que cree que no necesita ayuda de una mujer. En nuestra primera reunión de transición, le ofrecí compartirle todos mis documentos, mis notas, mis contactos. Ya tengo acceso a los archivos compartidos, dijo. Puedo revisarlos yo mismo. Sí, pero hay contexto que no está en los archivos. Cosas que debería saber sobre el cliente, sobre el equipo. Está bien. Si necesito algo, te pregunto. Nunca me preguntó nada. Lo vi cometer su primer error en la segunda semana. Programó una reunión con Patricia sin avisarme. Quería presentarse formalmente como el nuevo líder. La reunión duró 15 minutos. Patricia lo cortó diciendo que tenía otra llamada urgente. Después, ella me escribió un mensaje privado. «Este es el genio que te reemplazó». No respondí. Ya no era mi problema. El segundo error fue peor. Marcos decidió que podía acelerar el cronograma. Quería terminar el proyecto en 4 meses en lugar de 5, para demostrar eficiencia. Le dije que era un error. Que ese cronograma estaba calculado con márgenes de seguridad por una razón. Los márgenes de seguridad son para gente que no confía en su equipo, me dijo. Yo confío en el mío. Adelantó la migración de Europa un mes completo. No fue bien. Resulta que hay razones por las que habíamos planeado hacer Europa en cierto momento. Razones relacionadas con el calendario fiscal de la empresa, con periodos de vacaciones, con disponibilidad de personal técnico. La migración de Europa se convirtió en un desastre. Sistemas caídos. Empleados sin poder trabajar. Llamadas de emergencia a medianoche. Yo veía los correos. Todavía estaba en las listas de distribución. Veía el pánico crecer. Y no hice nada. Porque ya no era mi trabajo. En la tercera semana, el director me llamó a su oficina otra vez. Se veía cansado. Había envejecido en esas 3 semanas. Necesito que ayudes a Marcos con la situación de Europa, dijo. Mi periodo de aviso termina en una semana. Lo sé.
Pero esto es una emergencia. El cliente está muy molesto. ¿Patricia? Sí. Está pidiendo hablar contigo. No soy la directora del proyecto. Pero conoces la situación mejor que nadie. Conocía la situación. Ahora estoy fuera. Y en una semana ya ni siquiera estaré en la empresa. Te pagaría horas extra. Como consultora. No estoy interesada. ¿Por qué está siendo tan difícil? Esa pregunta me hizo reír. Una risa corta, sin humor. ¿Yo estoy siendo difícil? Me degradaste. Me insultaste. Me sacaste de un proyecto que yo había construido desde cero. Y ahora que ese proyecto se está cayendo a pedazos porque tu reemplazo no sabe lo que está haciendo, ¿yo soy la difícil por no querer limpiarlo? Fue una decisión de negocio. Fue una decisión estúpida. Y ahora estás pagando las consecuencias. El cliente puede demandar. Si el proyecto falla, van a demandar por incumplimiento de contrato. Estamos hablando de millones en daños. Entonces deberías haber pensado en eso antes de sacarme. Por favor, dijo, y esa palabra en su boca sonaba rara, como si le doliera pronunciarla. No por mí. Por el equipo. Hay gente buena trabajando en ese proyecto que no tiene la culpa de mis decisiones. Eso me llegó. Porque tenía razón. Había personas en ese equipo que me importaban. Gente que había trabajado conmigo durante 2 años, que confiaba en mí. Pero también sabía que si volvía ahora, estaría salvándolo a él. Estaría diciendo que sus acciones no tenían consecuencias reales. Lo siento, dije. Pero no. La última semana fue rara. Vacié mi oficina. Me despedí de compañeros. Algunos me abrazaron y me desearon suerte. Otros apenas me miraban, como si tuvieran miedo de contagiarse de mi mala suerte. El viernes, mi último día, Patricia me llamó. ¿Estás realmente yéndote? Preguntó. Sí. ¡Qué desperdicio! 2 años de trabajo, todo ese conocimiento, y ellos simplemente te dejan ir. No me dejaron ir. Me echaron. Peor aún. Mira, tengo que decirte algo. Nosotros vamos a cancelar el contrato. Eso me sorprendió. Sabía que las cosas iban mal, pero cancelar un contrato de $18 millones es una decisión enorme. ¿Estás segura? Completamente. Marcos es un desastre. El proyecto está atrasado, está sobre presupuesto, y francamente, ya no confiamos en que tu empresa pueda terminarlo adecuadamente. Vamos a enviar la carta de cancelación la próxima semana. Y vamos a demandar por incumplimiento. Patricia, tú no tienes nada que ver con esto. Tú hiciste tu trabajo perfectamente. Ellos fueron los que arruinaron todo. ¿Qué van a hacer con el proyecto? Está al 78%. No pueden simplemente abandonarlo. No vamos a abandonarlo. Vamos a contratar otra empresa. O mejor aún, hizo una pausa, vamos a contratar a alguien independiente que ya conoce el proyecto por dentro. Entendí lo que estaba diciendo antes de que lo dijera. Patricia. Piénsalo. Mismos objetivos, mismo cronograma que tú habías planeado originalmente. Pero esta vez trabajas directamente para nosotros, no para esos idiotas. ¿Y el presupuesto? Digamos que estamos pensando en 24 millones para la segunda fase que teníamos planeada después de completar esta. $24 millones. ¿Me estás ofreciendo el proyecto? Te estoy ofreciendo que termines lo que empezaste. Pero bien esta vez, sin gente incompetente metiéndose en el camino. No dije que sí inmediatamente. Necesitaba pensarlo. Necesitaba asegurarme de que no estaba tomando la decisión solo por venganza. Pero mientras conducía a casa ese viernes, mi último día en la empresa que me había tratado como desechable, supe cuál iba a ser mi respuesta. 3 meses después de renunciar, estaba sentada en mi propia oficina. No era grande. Un espacio compartido en un edificio de oficinas moderno, con plantas y luz natural. Mi nombre estaba en la puerta. Consultoría de gestión de proyectos. Era mío. Patricia cumplió su palabra. Su empresa canceló el contrato con mi antigua compañía.
La demanda por incumplimiento estaba en proceso. Y yo había sido contratada como directora de proyecto independiente para completar lo que había empezado. Pero mejor. Esta vez no había un director diciéndome que no era lo suficientemente estable. No había Marcos intentando demostrar algo acelerando cronogramas sin sentido. No había política corporativa. Solo yo, mi equipo, y el trabajo. Contraté a 3 de las personas que habían trabajado conmigo en el proyecto original. Gente buena que había renunciado cuando vieron el caos en el que se convirtió todo bajo Marcos. Recuperamos el proyecto. Volvimos al cronograma original que yo había diseñado. En 4 meses, terminamos la implementación completa. Cuando Patricia y yo hicimos la última llamada de cierre, después de que el sistema estuviera funcionando perfectamente en los 12 países, después de que todo estuviera probado y estable, me dijo algo que no voy a olvidar. ¿Sabes? Cuando tu director me dijo que te había sacado del proyecto, mi primera reacción fue pánico. Había invertido 2 años trabajando contigo, confiando en ti. Y de repente me ponían a un extraño que no conocía nada de lo que habíamos construido juntas. Lo sé. Lo lamento. No te disculpes. Lo que hizo tu director fue uno de los errores empresariales más estúpidos que he visto en mi carrera. Y mira, he visto muchos errores. Pero perder a la persona que literalmente estaba sosteniendo un proyecto de 18 millones de dólares por prejuicios sobre su vida personal, eso es de otro nivel. ¿Sabes qué pasó con él? Sé que lo despidieron. La demanda nombraba específicamente su mala gestión como causa del incumplimiento. No creo que consiga otro trabajo de ese nivel pronto. Las referencias son importantes en esta industria. No sentí satisfacción al escuchar eso. Tal vez esperaba sentirla, pero no estaba ahí. Lo que sentí fue algo más tranquilo. Una sensación de que el universo había corregido un desequilibrio. Marcos también se fue de la empresa, según supe. No lo despidieron, pero después del desastre del proyecto, no tenía mucho futuro ahí. Escuché que consiguió trabajo en otra compañía, en un puesto menor. Espero que haya aprendido algo. Aunque lo dudo. En cuanto a mí, el proyecto de 24 millones de dólares que Patricia había mencionado se hizo realidad. Era la segunda fase de la transformación tecnológica, expandiendo el sistema a nuevas áreas de la compañía. Y esta vez, desde el principio, yo era la líder. Sin cuestionamientos. Sin que nadie dudara de mi capacidad. No voy a mentir y decir que todo fue perfecto después de eso. Tuve momentos difíciles. Noches donde me preguntaba si había hecho lo correcto al renunciar, si había sido demasiado orgullosa, si debería haber aguantado. Especialmente en los primeros meses, cuando estaba estableciendo mi propia empresa y no tenía la seguridad de un sueldo fijo. Hubo días donde el miedo era real. Pero cada vez que dudaba, me acordaba de esa reunión. De estar sentada al otro lado del escritorio, escuchando a un hombre decirme que las mujeres divorciadas son emocionalmente inestables. Y recordaba que yo no había hecho nada malo. Me había divorciado, sí. Había sido doloroso, sí. Pero había seguido haciendo mi trabajo impecablemente. Había dirigido un proyecto de 18 millones de dólares, sin un solo error significativo en 2 años. Y alguien había decidido que eso no importaba. Que mi vida personal era más importante que mi desempeño profesional. Esa no era una compañía donde yo quisiera estar de todas formas. Ahora, 1 año después, mi empresa tiene 5 clientes. Contraté a 6 personas. Tenemos proyectos por un valor combinado de más de 40 millones de dólares. No soy rica. Todavía trabajo demasiadas horas. Todavía hay noches donde mi teléfono suena con emergencias. Pero es diferente cuando es tuyo. Cuando sabes que cada decisión que tomas es realmente tuya. Cuando nadie puede degradarte por razones que no tienen nada que ver con tu trabajo. Cuando tus clientes te eligen porque confían en ti, no porque estés asignada a ellos. La otra noche, estaba revisando correos tarde, y recibí un mensaje de LinkedIn. Era de una mujer que había leído sobre mi historia en algún blog de la industria. Alguien había escrito un artículo sobre cómo la empresa había perdido un contrato de 18 millones por discriminación de género.
El mensaje decía: me acaban de degradar después de volver de mi licencia de maternidad. Dicen que necesito demostrar que puedo manejar la presión antes de volver a mi puesto anterior. Tu historia me dio fuerzas para hablar con recursos humanos. Gracias. Le respondí. Le di algunos consejos. Le dije que documentara todo. Y me di cuenta de algo. Esta historia no es solo sobre venganza. No es solo sobre un director estúpido que perdió millones por sus prejuicios. Es sobre el hecho de que estas cosas siguen pasando. Todo el tiempo. A mujeres en todos lados. Nos degradan cuando nos divorciamos. Cuando tenemos hijos. Cuando tenemos la edad equivocada, el tono de voz equivocado, demasiada emoción o muy poca. Y la mayoría de las veces, no hay un final feliz donde el proyecto se cae y el cliente te rescata con un contrato mejor. La mayoría de las veces, simplemente aguantas. O renuncias sin red de seguridad. O peleas una batalla legal larga y desgastante. Yo tuve suerte. Tuve una cliente que me valoraba lo suficiente como para arriesgar su propio proyecto defendiéndome. Tuve ahorros suficientes para sobrevivir unos meses sin sueldo. Tuve las habilidades y la experiencia para empezar algo propio. No todas tienen eso. Pero todas merecen respeto. Todas merecen ser evaluadas por su trabajo, no por su estado civil o su vida personal. Y si algo aprendí de todo esto, es que nunca más voy a trabajar en un lugar que no entienda eso. Así que si estás leyendo esto y estás en una situación similar, déjame decirte algo. Documenta todo. Conoce tus derechos. Busca aliados. Y no tengas miedo de irte si el lugar no te valora. Porque tu trabajo habla por sí mismo. Y las empresas que no pueden ver eso no merecen tenerte. Yo salí adelante. No fue fácil. No fue rápido. Y hubo momentos donde no estaba segura de lograrlo. Pero lo logré. Y si yo pude, tú también puedes. Eso es todo. Gracias por ver hasta el final. Si esta historia te resonó, si conoces a alguien que está pasando por algo similar, compártela. A veces solo necesitamos saber que no estamos solas. Y si tienes tu propia historia de injusticia laboral que terminó bien o mal, déjala en los comentarios. Nos leemos.